Hoy a través de este artículo de la psicóloga Valeria Sabater para la página La mente es maravillosa nos preguntamos a nosotros mismos sobre conciencia. Para ello hoy recogemos para ti su artículo resumiendo temas clave y desarrollando otros. Aún hoy por suerte o por desgracia, la conciencia sigue siendo uno de esos temas claves, aún no dilucidados por la ciencia, que harían que nos conociéramos mejor a nosotros mismos y quizás nos hicieran evolucionar hacia el siguiente hombre sabio. El artículo trata de explicar qué es la consciencia, un fenómeno complejo y misterioso que ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos. El artículo dice así: ¿qué es la consciencia? Científicos y filósofos se han hecho esta misma pregunta durante eones. Conciencia es ante todo aquello que experimentamos, es la placidez de ese abrazo de la persona que amamos, es la dulzura de ese helado de fresa que tanto nos gusta, es el dolor de una ruptura afectiva, es la curiosidad insondable que sentimos al mirar las estrellas, es el miedo a morir y es la felicidad. Consciencia lo es todo, porque tal y como dijo Descartes en su día, es la propiedad esencial de la mente. De ahí que todo lo que en ella acontezca, ya sean pensamientos, deseos, voluntades o reflexiones, es lo que erige su forma y sus cimientos particulares en cada persona. Ahora bien, todos estos procesos definen lo que el filósofo australiano David J. Chalmers denomina como explicaciones sencillas. Cada cosa que vemos y sentimos es captada por nuestra mente consciente. Esta lo interpreta, procesa e incluso es capaz de verbalizarlo. Sin embargo, más tarde llega esa explicación compleja, esa en la que no toda la comunidad científica y filosófica parece ponerse de acuerdo aún. ¿Cómo logran nuestros sentidos, neuronas y procesos químicos dar forma a esa entidad tan distintiva de cada uno a la que llamamos consciencia? William James, quien además de reconocido psicólogo también era filósofo, dijo en su momento que la consciencia estaría conformada en realidad por tres yos diferenciados. Esos que el propio cerebro se encargaría de delimitar en base a cada cosa que experimentamos de manera consciente. Así, según James, tendríamos un yo material, un yo social y un yo espiritual. Como vemos, los desafíos, propuestas y teorías dirigidas a explicar qué es la consciencia nunca han dejado de aparecer. Sin embargo, cabe señalar que la neurociencia está dando grandes avances para delimitar qué es realmente con exactitud e incluso dónde se localiza. Veamos más datos a continuación. La consciencia, ¿qué es y qué dice la ciencia? Para empezar, conviene señalar que consciencia no es lo mismo que conciencia. Hay quien cae en equívocos y es necesario delimitar cada aspecto. La consciencia es la capacidad de la mayoría de seres vivos de percibir la realidad y reconocerse en ella. La conciencia se relaciona en exclusiva con el aspecto moral, con lo que está bien y está mal en base a un código social. Aclarado esto, también es interesante hablar de esa idea que tanto se lleva en la actualidad, la necesidad de ser conscientes, de abrir nuestra consciencia. Este mensaje tan recurrente en el campo del desarrollo personal y la espiritualidad también tiene matices. Nuestra consciencia en realidad siempre es receptiva, es imposible no percibir por ejemplo ese dolor de muelas, la frescura del césped recién cortado o la cercanía de una tormenta. Es más, en el 2012, un grupo de científicos de Cambridge realizó un avance en el estudio de la consciencia al afirmar que esta facultad no solo es exclusiva del ser humano. Los animales también tienen este atributo, y así lo dejaron especificado en lo que se conoce como la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Asimismo, reconocidos neurocientíficos como el Dr. Philip Lowe, de la Universidad de Harvard, indicaron también que es hora de separar el aspecto espiritual del concepto de consciencia. La neurociencia nos ofrece ya respuestas reveladoras y fascinantes sobre este tema. Conozcámoslos. La consciencia es el resultado de nuestra complejidad cerebral y nuestras interacciones. Fritjof Capra es un físico de la Universidad de Viena que ha escrito un libro titulado The Web of Life. En este trabajo explica que el grado de autoconsciencia de un organismo se basa en sus interacciones con el medio en relación a un cerebro. Es decir, cada vez que percibimos algo, que sentimos, que vemos, que establecemos una relación, una conclusión, aprendemos o experimentamos algo, nuestra consciencia se va edificando poco a poco. Llega un instante en que todos esos millones de sinapsis e impulsos nerviosos cruzan un umbral donde acontece la formación de esa entidad a la que llamamos consciencia y que define a seres humanos y animales.
Ahora bien, hay quien sabiendo esto se hace la siguiente pregunta: ¿podría un ordenador o una inteligencia artificial llegar a tener consciencia si la pusiéramos a experimentar cosas día tras día? Bien, Antonio Damasio, conocido neurocientífico, nos señala que no, que esto nunca será posible porque las máquinas, sencillamente, no tienen emociones. Asimismo, tenemos otro interesante estudio llevado a cabo por el físico Roger Penrose y el médico anestesista Stuart Ameroff, donde nos señalan ciertos aspectos no menos interesantes. Según ambos expertos, la consciencia sería una propiedad inherente a todo sistema biológico, a todo ser vivo. Es el resultado de ciertos cambios cuánticos acontecidos en nuestros circuitos neuronales y en los microtúbulos, los cuales generan poco a poco una estructura determinada formada por miles de millones de momentos de lo que se conoce como protoconsciencia. ¿Dónde está la consciencia? René Descartes afirmaba que el asiento de la consciencia está en la glándula pineal. Tal vez, esa pequeña estructura localizada en el centro de nuestro cerebro le pareció un buen lugar para atribuir su presencia. Sin embargo, los científicos nos dicen algo muy diferente. La Universidad de Harvard publicó ya las primeras pistas de un estudio en la revista Neurology. Asimismo, el hijo de uno de los científicos que dio forma y promovió este trabajo escribió un artículo muy completo en el Psychology Today en el que detalla este interesante trabajo. De este modo, a día de hoy podemos decir que ese lugar donde se concentran todos los procesos que configuran nuestra consciencia son en realidad en 3 regiones. A día de hoy esta investigación aún está en marcha bajo lo que se conoce como Connectome Project. Una de sus finalidades, por ejemplo, será la de devolver a la consciencia a pacientes en estado vegetativo o en coma. Conseguir que vuelvan no solo a nuestra realidad, sino que lo hagan con todas sus facultades, es un desafío excepcional que la ciencia tiene por delante y del que sin duda, estaremos muy pendientes. Este es un artículo sobre la conciencia desde un punto de vista neurocientífico. Es otro artículo de la página La mente es maravillosa que te animamos a consultar, si te gustan todos los temas relacionados con la mente, y este artículo menos filosófico dice así. La consciencia siempre ha sido un campo polémico y difícil de investigar. Durante gran parte del siglo XX, la investigación sobre la consciencia fue sistemáticamente rechazada, tanto en el ámbito psicológico como científico. Esto se debió en gran parte al positivismo extremo de las perspectivas conductistas de la época, las cuales rechazaban por completo la terminología mentalista. Pero, tras los avances de la psicología cognitiva, creció la necesidad de investigar los procesos conscientes e inconscientes. La consciencia es un constructo muy difícil de definir. El caso es que casi todos sabemos lo que es, pero pocas definiciones atinan a reflejar su complejidad. Quizás podamos definirla, simplificando en exceso, como la capacidad mental para conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o en nuestro interior de manera activa. La consciencia es lo que nos hace saber que nosotros somos nosotros y que estamos presentes dentro de los sucesos. Cuando investigamos a fondo la mente humana, nos damos cuenta de que existen una cantidad enorme de procesos inconscientes. Por ejemplo, nosotros no nos encargamos de regular de la manera directa el latido de nuestro corazón o el movimiento de la lengua en nuestro discurso, simplemente pensamos en ellos y sucede. Ahora bien, ¿en qué medida nuestro procesamiento es consciente o inconsciente? ¿Qué caracteriza a los procesos conscientes y a los inconscientes? ¿Qué bases neurofisiológicas constatan la existencia y función de la consciencia? La primera cuestión que se plantea un científico que quiere estudiar la consciencia es cómo puede medirla. El problema radica en que se trata de un evento totalmente oculto a la observación directa. Por lo que tenemos que tomar medidas indirectas de ella, la más simple sería el propio informe de la persona. En muchas ocasiones funciona una norma: si es capaz de comunicarlo, es que ha sido consciente de ello. Investigando de este modo nos damos cuenta de que podemos presentar diferentes estímulos a los sujetos de manera que puedan incluir a algunos en su comunicación y a otros no. Además, añadido a esto, también observamos que aunque el sujeto no sea consciente del estímulo, este puede influir en su conducta. Un ejemplo de esto son las técnicas de priming, la presentación de una palabra de manera inconsciente que facilita o dificulta la lectura de una palabra presentada después. Ahora bien, nos podemos encontrar con diferentes niveles de consciencia dentro del procesamiento cognitivo. Procesamiento subliminal.
se da cuando la fuerza del estímulo es muy débil o la presentación muy breve, por lo que no alcanza el umbral de la consciencia. Sin embargo, este estímulo puede influir en la conducta o desencadenar algún tipo de procesamiento a partir de él. Señalar que no todos los expertos respaldan la existencia de este tipo de procesamiento. Procesamiento preconsciente. Se da cuando los estímulos tienen la fuerza necesaria para superar el umbral de la consciencia, pero debido a una falta de atención esta no se produce por una falta de amplificación. Un ejemplo de esto es la ceguera inatencional, una ceguera a ciertos estímulos muy salientes por un desvío de la atención. Procesamiento consciente. Es cuando el estímulo tiene la fuerza necesaria para superar el umbral y además los procesos atencionales le han permitido acceder a la consciencia. En este caso, los individuos reciben la información y pueden por tanto responder a ella de manera activa. Es importante matizar que estas categorías son niveles de una dimensión y no categorías estancas. Lo que quiere decir que cualquier procesamiento puede encontrarse en cualquier punto entre no percibido y plenamente consciente. Una de las cuestiones claves en el estudio de la consciencia fue relacionar este proceso con correlatos biológicos o neurofisiológicos. Muchos investigadores han presentado multitud de modelos sobre el funcionamiento y función de este proceso, pero aún quedan en el aire muchos interrogantes. A su vez, las investigaciones han identificado algunas de las estructuras que pueden estar implicadas y del porqué de la existencia de la consciencia. Para investigar las estructuras cerebrales de la consciencia, lo más sencillo es utilizar instrumentos de neuroimagen para comparar procesos conscientes e inconscientes. Los resultados de estos derivan en que existe una activación nerviosa añadida en aquellos procesos que son de carácter consciente. Eso sí, al cambiar la tarea, las áreas activadas también cambian. Parece ser que la consciencia no está focalizada en unas estructuras determinadas, es posible que sea un trabajo de todo el encéfalo. Quizás, el factor más común entre los diversos estudios sea la activación de zonas parietales y frontales del encéfalo, pero estos datos hay que tomarlos con precaución. Y respecto a la gran pregunta de ¿por qué tenemos una consciencia? A pesar de que esta respuesta es difícil, la respuesta con más respaldo quizás sea que cumple la función de ser un sistema de cortocircuito. Es decir, un proceso supervisor que se encarga de evaluar la conducta del individuo y cortocircuitar los procesos si hay errores. Este supuesto sistema solo actuaría en aquellos procesos de gran relevancia para ahorrar recursos y ser más eficiente, lo que explicaría los distintos niveles de consciencia. La consciencia es un proceso interesante y misterioso que ha tenido en vilo a muchos psicólogos, filósofos y neurocientíficos a lo largo de la historia. El desarrollo de la investigación nos ayuda cada día a conocer más la consciencia, sin embargo todavía nos queda mucho camino para entender en profundidad su auténtica realidad. Nos hemos apoyado en un artículo de la página BBC News, para seguir hablándote de la conciencia humana, esta vez basándonos en la física cuántica. Estos estudios son bastante recientes. Este artículo es parte de una entrevista a la científica Christiane de Moraes Smith, del año 2021, de la que nos hacemos eco a través de este medio de comunicación británico. Pero, ¿puede explicarse la conciencia con física cuántica? Algunos científicos creen que la conciencia se genera por procesos cuánticos. Una de las cuestiones abiertas más importantes de la ciencia es cómo se establece nuestra conciencia. En la década de 1990, mucho antes de ganar el Premio Nobel de Física 2020 por su predicción de los agujeros negros, el físico Roger Penrose se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una respuesta ambiciosa. Ambos afirmaron que el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica, la teoría que determina cómo se mueven partículas diminutas como los electrones. Según estos investigadores, esto podría explicar la misteriosa complejidad de la conciencia humana. La tesis de Penrose y Hameroff fue acogida con incredulidad. Las leyes de la mecánica cuántica solo suelen aplicarse a temperaturas muy bajas. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan actualmente a unos menos 272 grados. A temperaturas más altas, la mecánica clásica se impone. Como nuestro cuerpo funciona a temperatura ambiente, es de esperar que se rija por las leyes clásicas de la física. Por esta razón,
la teoría de la conciencia cuántica ha sido descartada de plano por muchos científicos, aunque otros son partidarios convencidos. En lugar de entrar en este debate, decidí unir fuerzas con colegas de China, encabezados por el profesor Xian Mingjin, de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, para poner a prueba algunos de los principios que sustentan la teoría cuántica de la conciencia. En nuestro nuevo artículo, hemos investigado cómo podrían moverse las partículas cuánticas en una estructura compleja como el cerebro, pero en un entorno de laboratorio. Si nuestros hallazgos pueden compararse algún día con la actividad medida en el cerebro, podríamos estar un paso más cerca de validar o descartar la controvertida teoría de Penrose y Amerov. La propuesta de Roger Penrose, que ganó el Premio Nobel de Física en 2020, y de Stuart Amerov se llama teoría de la conciencia cuántica. Cerebro y fractals. Nuestros cerebros están compuestos por células llamadas neuronas, y se cree que su actividad combinada genera la conciencia. Cada neurona contiene microtúbulos, que transportan sustancias a diferentes partes de la célula. La teoría Penrose-Amerov de la conciencia cuántica sostiene que los microtúbulos están estructurados en un patrón fractal que permitiría que se produjeran procesos cuánticos. Los fractals son estructuras que no son ni bidimensionales ni tridimensionales, sino que tienen algún valor fraccionario intermedio. En matemáticas, los fractals surgen como patrones hermosos que se repiten infinitamente, generando lo que es aparentemente imposible, una estructura que tiene un área finita, pero un perímetro infinito. Esto puede parecer imposible de visualizar, pero en realidad los fractals se dan con frecuencia en la naturaleza. Si observamos con atención los ramilletes de una coliflor o las ramas de un helecho, veremos que ambos están formados por la misma forma básica que se repite una y otra vez, pero a escalas cada vez más pequeñas. Esa es una característica clave de los fractals. Lo mismo ocurre si miramos dentro de nuestro propio cuerpo. La estructura de los pulmones, por ejemplo, es fractal, al igual que los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Los fractals también aparecen en las encantadoras obras de arte repetitivas de M.C. Escher y Jackson Pollock, y se han utilizado durante décadas en la tecnología, como en el diseño de antenas. Todos ellos son ejemplos de fractals clásicos, es decir, fractals que se rigen por las leyes de la física clásica y no de la física cuántica. Los fractals también aparecen en las obras de Jackson Pollock. Es fácil ver por qué los fractals se han utilizado para explicar la complejidad de la conciencia humana. Dado que son infinitamente intrincados y permiten que la complejidad surja de patrones simples repetidos, podrían ser las estructuras que sustentan las misteriosas profundidades de nuestras mentes. Pero si este es el caso, solo podría estar ocurriendo a nivel cuántico, con diminutas partículas moviéndose en patrones fractals dentro de las neuronas del cerebro. Por eso la propuesta de Penrose y Amerov se llama teoría de la conciencia cuántica. Fractals, que son esos patrones matemáticos infinitos a los que se les llama la huella digital de Dios. La conciencia cuántica. Todavía no podemos medir el comportamiento de los fractals cuánticos en el cerebro, si es que existen. Pero la tecnología avanzada nos permite medir los fractals cuánticos en el laboratorio. En una investigación reciente en la que se utilizó un microscopio de túnel de barrido, STM, mis colegas de Utrecht y yo dispusimos cuidadosamente los electrones en un patrón fractal, creando un fractal cuántico. Cuando medimos la función de onda de los electrones, que describe su estado cuántico, descubrimos que también vivían en la dimensión fractal dictada por el patrón físico que habíamos creado. En este caso, el patrón que utilizamos en la escala cuántica fue el triángulo de Sierpinski, que es una forma que está entre la unidimensionalidad y la bidimensionalidad. Este fue un hallazgo emocionante, pero las técnicas de STM no pueden sondear cómo se mueven las partículas cuánticas, lo que nos diría más sobre cómo podrían ocurrir los procesos cuánticos en el cerebro. Así que en nuestra última investigación, mis colegas de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y yo fuimos un paso más allá. Utilizando experimentos fotónicos de última generación, pudimos revelar el movimiento cuántico que tiene lugar dentro de los fractals con un detalle sin precedentes. Lo conseguimos inyectando fotones, partículas de luz, en un chip artificial diseñado minuciosamente para formar un diminuto triángulo de Sierpinski. Inyectamos fotones en la punta del triángulo y observamos cómo se propagaban por su estructura fractal en un proceso denominado transporte cuántico. A continuación,
Repetimos este experimento en dos estructuras fractals diferentes, ambas con forma de cuadrados en lugar de triángulos. Y en cada una de estas estructuras realizamos cientos de experimentos. Se realizaron experimentos en un fractal de forma cuadrada llamado alfombra de Sierpinski. Nuestras observaciones a partir de estos experimentos revelan que los fractals cuánticos se comportan en realidad de forma diferente a los clásicos. En concreto, descubrimos que la propagación de la luz a través de un fractal se rige por leyes diferentes en el caso cuántico en comparación con el caso clásico. Este nuevo conocimiento de los fractals cuánticos podría sentar las bases para que los científicos comprueben experimentalmente la teoría de la conciencia cuántica. Si algún día se realizan mediciones cuánticas del cerebro humano, podrían compararse con nuestros resultados para decidir definitivamente si la conciencia es un fenómeno clásico o cuántico. Nuestro trabajo también podría tener profundas implicaciones en otros campos científicos. Al investigar el transporte cuántico en nuestras estructuras fractals diseñadas artificialmente, puede que hayamos dado los primeros pequeños pasos hacia la unificación de la física, las matemáticas y la biología, lo que podría enriquecer enormemente nuestra comprensión del mundo que nos rodea, así como del mundo que existe en nuestras cabezas. Christiane de Moraes Smith es profesora de física teórica de la Universidad de Utrecht, Países Bajos.